Hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. No saben lo que me acaba de pasar, grabé todo el video y no se guardó. Así que tengo que grabar todo de vuelta. Em, Hoy vamos a hablar sobre el romanticismo, ¿sí? Les voy a hablar un poco sobre el romanticismo europeo y un poco sobre el romanticismo en América Latina y Argentina. Voy a tratar de hacerlo rapidito porque es la segunda toma. Bien, el romanticismo es una corriente estética que tiene su origen en Alemania primero y en Inglaterra después. En la segunda mitad, ya tirando hacia el final del siglo XVIII. ¿Sí? Como casi toda manifestación cultural, para entenderlo bien, habría que analizar un poquito las cuestiones que están por fuera de lo artístico y que generalmente condicionan bastante eh, la mentalidad y la perspectiva de los autores que se encuentran insertos dentro de esa sociedad. ¿Sí? Entonces, si tenemos que hablar de Alemania, Inglaterra, segunda mitad del siglo XVIII, ustedes seguramente me van a decir revolución industrial. Exactamente. Estoy seguro que lo han visto en historia, ¿sí? Revolución industrial. Pero por las dudas repasamos muy superficialmente lo que serían sus principales aspectos. La revolución industrial significó esencialmente el surgimiento de un nuevo medio de producción de riqueza, ¿sí? Que van a ser los talleres y las fábricas, y por lo tanto de un nuevo sujeto social, que es la burguesía, los dueños de esos talleres y esas fábricas que van a ir acumulando riqueza, ¿sí? Económica, es decir, dinero, ¿sí? Dicho de una forma sencilla. Esto es un nuevo sujeto social porque si ustedes tienen en cuenta lo que estudiaron, por ejemplo, en sociedad medieval, ¿sí? La sociedad feudal, el noble, el señor, tenía el lugar hegemónico que tenía dentro de la sociedad esencialmente porque era el propietario de las tierras y la tierra era el único medio de producción, lo único que generaba riqueza prácticamente era la posesión de la tierra, porque la única producción era agropecuaria, ¿sí? Entonces el que tenía la tierra iba a ser el que tenía el poder. En la sociedad moderna esto va a cambiar bastante por la revolución industrial y en principio, y por resumirlo mucho, podríamos decir que en la sociedad moderna el que va a tener el poder va a ser el que tenga el dinero, ¿sí? Que no necesariamente vaya acompañado de la posesión de la tierra y eso va a depender principalmente de las formas de producción de cada país, ¿sí? Incluso hay una forma de generar riqueza que es la especulación financiera, que es generar dinero a partir del dinero, ¿sí? Por ejemplo, el préstamo, el banco, etcétera, ¿sí? Sin necesidad de producir, digamos, nada material. Bueno, en ese contexto social surge el romanticismo. Y los autores del romanticismo van a reaccionar y rechazar la sociedad moderna en la que se encuentran insertos, ¿sí? Van a sentir que la forma de ver el mundo, de ver la realidad, de entender la vida de la sociedad de su época, ellos no la comparten. Una forma que tiene que ver principalmente con la razón, ¿sí? Y con el materialismo. El materialismo no solo visto con, como se utiliza ahora la palabra, desde el punto de vista económico, del afán por el dinero, sino el materialismo desde el punto de vista más filosófico, ¿sí? Es decir, de basarse en lo que es material, en lo que es tangible, en lo que yo puedo ver, tocar, estudiar, medir, analizar, ¿sí?
contra estos dos grandes valores de la sociedad moderna y que tienen mucho que ver justamente con el gran desarrollo científico que hubo en el paso entre la Edad Media y la modernidad, es contra lo que van a reaccionar los artistas románticos, ¿sí? Oponiendo a esos dos valores otros dos que serían el sentimiento como opuesto a la razón y la espiritualidad como opuesta al materialismo, ¿sí? Muy bien. Por lo tanto, el artista romántico, el escritor romántico y también el héroe romántico, o sea, el que protagonice sus historias y sus poemas, etc., va a ser un personaje conflictuado con respecto a la sociedad, porque es un personaje muy sensible dentro de una sociedad que ha perdido esa sensibilidad. Un personaje melancólico, un personaje que añora un pasado que él considera mejor, ¿sí? Y que por lo tanto va a estar siempre sintiéndose incomprendido por la sociedad que lo rodea, sintiéndose hasta incluso marginado o expulsado de esa sociedad, ¿sí? La literatura romántica va a privilegiar mucho lo que sería entonces al individuo por encima de lo colectivo o lo grupal, ¿sí? Siempre va a ser un personaje solitario el artista romántico, porque es justamente como les digo, un distinto, una persona especial, ¿sí? Diferente de los demás. Muy bien. Y esto lo va a llevar a ser generalmente un personaje sufriente, ¿no? Un personaje que sufre en el contacto con los demás. Como salida a esta relación conflictiva con el contexto social, el héroe romántico va a buscar a veces algunas vías de escape. Por ejemplo, refugiándose en la naturaleza. Si la ciudad va a ser como el paradigma de la modernidad, ¿sí? El paradigma de la sociedad moderna van a ser las grandes ciudades, el héroe romántico va a tratar de escapar de esas grandes ciudades y refugiarse en la naturaleza. Van a ver, por ejemplo, en las representaciones plásticas, los cuadros de la época, muy común que el personaje aparezca contemplando la naturaleza, en un paisaje boscoso, selvático, montañoso, ¿sí? Donde la inmensidad de la naturaleza hace que el hombre se vea pequeño, ¿sí? Otra vía de escape del personaje romántico sería como hacia el pasado, ¿sí? Hacia ese pasado preindustrial que añora el artista romántico, ¿sí? Van a haber muchas entonces obras que se ambientan en la Edad Media o que rescatan lo medieval de alguna forma, o también puede haber un movimiento geográfico hacia países preindustrializados donde todavía perviva lo medieval, ¿sí? Un ejemplo podría ser Jonathan Harker en Drácula, viajando al castillo del conde Drácula, ¿sí? Un castillo medieval con un conde, ¿sí? Todo esto que remite a la Edad Media en los Cárpatos, en la Europa central, todavía preindustrial, con campesinos. Pareciera como que Jonathan Harker, cuando leen el comienzo de la novela, estuviera viajando en el tiempo al ir desde Londres hasta los Cárpatos, ¿sí? Y donde todavía existía o era posible creer en lo mágico, lo sobrenatural, todo esto que la racionalidad del pensamiento moderno de las grandes ciudades erradicó totalmente, ¿sí? Muy bien, y un poco como combinación de estos dos elementos, ¿sí? De la revaloración del pasado y de la revaloración de la
naturaleza, surge un tópico que es el del buen salvaje, ¿sí? ¿Cuál es esta idea del buen salvaje? Que el hombre, en su estado natural, es esencialmente bueno. Que todos los males, las desviaciones, las perversiones, los delitos, todo esto tiene que ver con que el hombre se vuelve malo en contacto con la sociedad. Son los valores de la sociedad los que corrompen de alguna manera la naturaleza humana, que es naturalmente buena, ¿sí? Por eso, por ejemplo, como este mito del buen salvaje, digamos, la obra que seguramente mejor lo representa y que ustedes conocen, sería Tarzán. Tarzán es criado ahí en el medio de la selva por unos gorilas y el tipo es buenazo, ¿sí? Bueno, bien, resumí muy superficialmente cosas que son muy complejas, ¿sí? Pero me interesa que aunque sea tengan este panorama general de lo que sería el romanticismo. Pero esto que estamos hablando es el romanticismo en Europa, ¿sí? Alemania primero, Inglaterra después, de ahí va a pasar a Francia, de ahí va a pasar a España. Piensen que los medios de comunicación de la época eran muy lentos, así que a veces pasaban décadas entre que estas corrientes estéticas se ponían de moda en un país y pasaban al siguiente, ¿sí? Obviamente a América Latina y a Argentina en particular va a llegar muy tardíamente. Yo les estoy hablando de la segunda mitad de, el siglo XVIII, y ustedes cuando lean romanticismo en Argentina van a empezar con Esteban Echeverría, o sea, en la década de 1830, 1840, casi podríamos decir 80, 70 años después, ¿sí? Muy bien. ¿Y para qué hace falta especificar el romanticismo en América Latina si acabamos de ver lo que es? Bueno, porque justamente acá va a ser una cosa muy diferente. Y la principal causa por la que en Argentina el romanticismo tiene que ser una cosa muy diferente es porque en Europa surge, dijimos, como un movimiento de reacción, de rechazo hacia la sociedad moderna, industrializada, capitalista. Y en Argentina no existe eso. Bueno, capitalismo, ponele, pero casi un precapitalismo, podríamos decir. Porque no hay tal sociedad moderna industrializada. Argentina, para el comienzo del siglo XIX, tenía enormes territorios, bueno, sin ir más lejos, lo que ellos llamaban el desierto, ¿sí? Que es todo lo que está de Buenos Aires para abajo, ¿sí? Que estaba en poder de los indios, como llamaban en la época, ¿sí? Dejamos de decirle indios hace un tiempo, pero se entiende de lo que estoy hablando. Pobladores originarios, ¿sí? Que recién fueron exterminados en la segunda mitad del siglo XIX, ¿sí? Gracias al proyecto modernizador de estos mismos muchachos. Entonces, no existe ese contexto económico y social contra el cual reaccionan los artistas románticos europeos. Por lo tanto, el romanticismo en Argentina va a ser completamente diferente. Es más, en muchas cosas va a ser casi lo opuesto, ¿sí? ¿Por qué? Porque los artistas románticos de Argentina, ya mencioné a Echeverría, son una élite, son una pequeña élite, justamente en la mayoría de los casos de hijos de la burguesía, contra los que reacciona el romanticismo europeo, ¿sí? Forman parte de ese pequeño sector social privilegiado que, entre otras cosas, le permite viajar a Europa y tomar contacto con lo que es la literatura europea. Piensen que había que viajar físicamente, no podía ver en Netflix lo que estaba pasando en Europa en ese momento, ¿sí? Y había que ir en el barquito, ¿sí? Allá pasarte unos años tomando contacto con lo que era la cultura europea y después volver, que es exactamente lo que hizo Esteban Echeverría, a contarle a la gente que se había quedado acá cuál era la nueva moda literaria en Europa, ¿sí?
traer libros en francés. Acá, chicos, la mayoría de la gente no sabía leer y escribir, menos iba a saber francés, ¿sí? Eh, Así que tal vez el elemento central, el elemento que mejor se traduzca del romanticismo europeo al argentino, va a ser este individualismo, esta sensación de que el romántico está aislado, está solo en medio de una masa social que no lo comprende, ¿sí? Y que tiene sentido sí con una realidad política de la época, y es que este pequeño sector privilegiado del que yo les estoy hablando van a ser, dentro del conflicto de unitarios y federales, en una enorme mayoría partidarios de los unitarios, ¿sí? Van a ser unitarios. Así que es verdad que se encuentran en una sociedad que no los comprende, no los comprende en lo más mínimo. Es verdad y está bien que se sintieran oprimidos, diferentes, perseguidos, porque eran diferentes, oprimidos y perseguidos dentro de la sociedad rosista, ¿sí? Pero por lo demás, no, porque justamente este grupo de autores jóvenes participaban de un proyecto político que tenía que ver con modernizar a la Argentina, industrializar a la Argentina. Todo lo contrario de lo que habíamos visto en Europa, ¿sí? Civilizar, dirían ellos, a la Argentina, que estaba llena de bárbaros. Y esos bárbaros, esos salvajes, para ellos, que van a ser los indios y que van a ser los gauchos, los paisanos de nuestro país, ¿sí? Que no saben leer y escribir, que no son europeos, etc., no van a ser vistos con esa visión del buen salvaje que tenían los autores europeos. Por el contrario, van a ser hasta demonizados en la literatura de los autores románticos de la Argentina, como podrían ser La Cautiva, El Matadero, o también después Amalia de José Mármol, o El Facundo de Sarmiento, ¿sí? Ahí el paisano, el gaucho, el indio siempre van a ser vistos de manera negativa. Ese mito del buen salvaje que cultivan los europeos lo tienen porque ellos allá en Europa no tenían salvajes de ningún tipo, ¿sí? En cambio acá los que sí estaban en contacto con esas personas que vivían y crecían toda su vida en contacto con la naturaleza y alejados de los defectos de la sociedad y qué sé yo, no les caían para nada simpáticos. Los veían como un obstáculo para su proyecto modernizador del país y de hecho terminaron exterminándolos cuando pudieron, ¿sí? Bueno, resumí, pero entiéndanme, chicos, que esta era la toma 2. Ya dije todo esto 2 veces. Espero que haya quedado un poco más claro, pero si no fue así, quedaron dudas, como siempre me preguntan por acá, me preguntan por el Classroom y yo les contesto enseguida, ¿sí? Cuídense mucho, chicos, nos vemos, abrazo.